Nunca imaginé que mi vida tranquila pudiera ser tan abruptamente puesta de cabeza. Era una noche común de jueves, y estaba sentado en el sofá de la sala, viendo un partido de fútbol mientras mi esposa, Guadalupe, se bañaba. El sonido del agua corriendo en el baño era casi hipnótico, y me sentía relajado después de un largo día de trabajo. Fue entonces cuando escuché el sonido característico de un mensaje llegando a su celular, que estaba sobre la mesa de centro. No suelo revisar el teléfono de Guadalupe, pero algo me impulsó a echar un vistazo. Tal vez fue curiosidad, o tal vez fue intuición. De cualquier forma, tomé el aparato y desbloqueé la pantalla. Lo primero que vi fue un mensaje de un tal Carlos del trabajo. El texto decía: no puedo esperar para verte mañana, mi amor. Nuestro almuerzo será inolvidable. Sentí mi corazón acelerarse. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tal vez solo era un malentendido, pensé. Pero a medida que revisaba más arriba, vi más y más mensajes que no dejaban dudas sobre la naturaleza de la relación entre Guadalupe y Carlos. Anoche fue increíble, decía un mensaje de Guadalupe. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, respondía Carlos. Cada palabra que leía era como una puñalada en mi pecho. Mi mente oscilaba entre la incredulidad y la rabia. ¿Cómo pudo Guadalupe hacerme esto? Después de 15 años de matrimonio, 2 hijos y tantos momentos compartidos. Perdí la noción del tiempo mientras leía los mensajes. El partido de fútbol continuaba en la televisión, pero apenas podía escuchar los comentarios del narrador. Mi mundo se había reducido a esos intercambios de mensajes en la pantalla del celular. ¿Miguel? La voz de Guadalupe me sacó del trance. Estaba parada en la puerta de la sala, vistiendo su bata azul favorita, el cabello aún mojado del baño. ¿Está todo bien? Pareces pálido. Levanté los ojos del celular y la miré. Debió haber notado algo en mi mirada, porque su expresión cambió de preocupación a algo que parecía miedo. ¿Quién es Carlos del trabajo?, pregunté, mi voz saliendo más calmada de lo que esperaba. Guadalupe se quedó inmóvil por un momento, sus ojos se agrandaron levemente. Es solo un colega, tartamudeó. ¿Por qué preguntas? Levanté el celular, mostrando la pantalla. Creo que, solo un colega, no te llama, mi amor, ni dice que no puede esperar para verte. El rostro de Guadalupe palideció. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban levemente. Miguel, puedo explicar, finalmente logró decir. Pero no quería escuchar explicaciones en ese momento. Dejé caer el celular en el sofá y me levanté. Creo que necesito un poco de aire, dije, caminando hacia la puerta. Miguel, por favor, hablemos, Guadalupe imploró, su voz quebrándose. Ignoré sus súplicas y salí a la fría noche. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de nuestro barrio, mi mente giraba con millones de pensamientos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué hice mal? ¿Nuestro matrimonio entero fue una mentira? Pasé horas andando, tratando de procesar lo que había descubierto. Cuando finalmente volví a casa, ya era de madrugada. Guadalupe estaba dormida en el sofá, su rostro marcado por lágrimas secas. Subí al cuarto de huéspedes y me acosté, sabiendo que el sueño no vendría fácilmente. Esa noche, mientras miraba el techo, me di cuenta de que mi vida nunca sería la misma. El descubrimiento de esta traición no era solo el fin de mi confianza en Guadalupe, sino también el comienzo de un viaje que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Después de esa noche fatídica, pasé días en un estado de aturdimiento, fingiendo que todo estaba normal mientras planeaba mi próximo movimiento. Guadalupe intentó varias veces iniciar una conversación, pero siempre encontraba una excusa para evitarla. Finalmente, decidí que era hora de confrontarla, pero de una manera que no pudiera eludir. El siguiente viernes, invité a Guadalupe a cenar en nuestro restaurante favorito, La Luna Roja. Ella pareció sorprendida, pero aceptó de inmediato, probablemente pensando que era una oportunidad para arreglar las cosas. Llegamos al restaurante alrededor de las 20. El lugar estaba lleno, como siempre, con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos llenando el aire.
El camarero nos llevó a nuestra mesa habitual, cerca de la ventana con vista a la plaza central. Miguel, comenzó Guadalupe tan pronto como nos sentamos, estoy tan feliz de que quisieras venir aquí. Sé que las cosas han estado raras entre nosotros y... La interrumpí levantando la mano. Primero pidamos, querida. Tenemos toda la noche para hablar. Ella asintió, pareciendo un poco desconcertada. Pedimos nuestros platos favoritos, chile en nogada para mí y mole poblano para ella. Mientras esperábamos la comida, mantuve una conversación ligera sobre el trabajo y los niños, como si fuera una cena normal. Solo cuando el camarero trajo nuestro postre, un flan de caramelo para compartir, decidí lanzar mi bomba. Guadalupe, comencé, mi voz calmada pero firme. Quiero que me hables de Carlos. Ella se congeló, la cuchara de flan a medio camino de su boca. Miguel, ya te dije, es solo un colega de trabajo. Saqué mi celular del bolsillo y lo puse sobre la mesa, la pantalla mostrando las capturas de pantalla que había hecho de los mensajes con Carlos. Creo que ambos sabemos que eso no es verdad. El rostro de Guadalupe palideció. Dejó caer la cuchara en el plato con un tintineo que pareció resonar por todo el restaurante. Miguel, yo, puedo explicar. ¿Explicar qué, exactamente?, pregunté, mi voz aún controlada, pero con una punta de amargura. ¿Cómo has encontrado tiempo para tener una aventura mientras yo cuido a los niños? O tal vez quieras explicar por qué decidiste tirar 15 años de matrimonio por unas noches con tu colega de trabajo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Guadalupe. No es así, Miguel. Yo, me sentí sola. Estaba siempre tan ocupado con el trabajo, y Carlos, él estaba allí, él me escuchaba. Y yo no, repliqué, sintiendo que mi compostura empezaba a flaquear. Todas esas noches que pasamos hablando de nuestros días, todos los fines de semana en familia, ¿eso no significaba nada para ti? Claro que significaba, exclamó ella, atrayendo miradas de algunas mesas cercanas. Bajando la voz, continuó, Miguel, cometí un error terrible. Lo sé. Pero te amo, amo a nuestra familia. Podemos superar esto, sé que podemos. La miré por un largo momento, viendo la desesperación en sus ojos. Parte de mí quería creerle, quería perdonar y seguir adelante. Pero la confianza rota no es algo que se repare fácilmente. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. Bajó los ojos. 3 meses, murmuró. 3 meses. 90 días de mentiras, de traición. 90 días en los que había sido hecho un tonto en mi propia casa. ¿Y cuando pensabas contármelo?, cuestioné, sabiendo que la respuesta probablemente me dolería aún más. Guadalupe levantó los ojos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Yo, no lo sé. Quería terminar con Carlos, encontrar una manera de arreglar las cosas entre nosotros sin lastimarte. Reí amargamente. Bueno, creo que ese barco ya zarpó, ¿no es así? El silencio cayó sobre nuestra mesa, pesado y sofocante. A nuestro alrededor, el restaurante continuaba con su animación habitual, ajeno al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Finalmente, saqué mi cartera y puse suficiente dinero para cubrir la cuenta. Voy a casa de mi hermana esta noche, dije, levantándome. Necesito tiempo para pensar. Miguel, por favor, Guadalupe imploró, sujetando mi brazo. Podemos hablar de esto, podemos intentar arreglarlo. La miré una última vez, viendo a la mujer que amaba, la madre de mis hijos, la persona que pensaba conocer mejor que nadie en el mundo. Pero ahora, parecía una extraña. Adiós, Guadalupe, dije simplemente, y salí del restaurante, dejándola sola con nuestro postre a medio comer y el peso de sus acciones. Mientras caminaba por la fría noche, supe que nada volvería a ser como antes. La confrontación que había planeado no trajo la satisfacción que esperaba, solo un vacío doloroso y la certeza de que el futuro que había imaginado para nosotros dos se había desmoronado irremediablemente. En los días que siguieron a la confrontación en el restaurante, mi mente estaba en un torbellino de emociones. Ira, tristeza, traición, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que amenazaba con consumirlo todo.
Pero en medio del caos emocional, una idea comenzó a tomar forma: venganza. No sería una venganza explosiva o violenta. No, quería algo más, calculado. Algo que golpearía a Guadalupe donde más doliera, su comodidad y estabilidad financiera. Una mañana de lunes, mientras Guadalupe estaba en el trabajo, probablemente con Carlos, pensé amargamente, hice una llamada que cambiaría el curso de los eventos. Oficina del doctor Alejandro Ruiz, ¿cómo puedo ayudarlo?, respondió una voz femenina. Buenos días, quisiera agendar una cita con el doctor Ruiz, por favor, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Por supuesto, señor. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Respiré hondo antes de responder: divorcio. Unas horas después, estaba sentado en la lujosa oficina del doctor Ruiz, conocido como uno de los mejores y más implacables abogados de divorcio de la ciudad. Entonces, señor Hernández, comenzó el doctor Ruiz, ajustándose sus gafas de montura dorada, cuénteme su situación. Pasé la siguiente hora detallando mi matrimonio con Guadalupe, el descubrimiento de la traición y mi deseo de salir de este matrimonio sin perder todo por lo que había trabajado. Entiendo, dijo el doctor Ruiz, tomando notas en un bloc de papel caro. ¿Y tiene pruebas de esta infidelidad? Asentí, sacando mi celular. Tengo capturas de pantalla de los mensajes entre ella y el amante. El doctor Ruiz examinó los mensajes, una sonrisa casi imperceptible formándose en sus labios. Esto es bueno, señor Hernández. Muy bueno. Pero necesitamos más. ¿Más?, pregunté, confundido. Sí, más, confirmó, inclinándose hacia adelante. Queremos construir un caso tan sólido que Guadalupe no tendrá otra opción que aceptar nuestras condiciones. Necesitamos documentar cada paso en falso, cada centavo gastado en este caso extramatrimonial. Pasé las siguientes horas discutiendo estrategias con el doctor Ruiz. Me orientó a instalar una aplicación de rastreo en el celular de Guadalupe, a mantener un registro detallado de sus ausencias y a recopilar cualquier evidencia física que pudiera encontrar. Recuerde, dijo mientras me preparaba para irme, actúe con normalidad. No deje que sospeche de nada. Cuanto más desprevenida esté, mejor para nosotros. Salí de la oficina con una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía culpable por planear algo tan calculado contra la mujer que una vez amé. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, se regocijaba con la idea de hacer que Guadalupe pagara por sus acciones. En las semanas que siguieron, me convertí en un espía en mi propia casa. Catalogué cada salida sospechosa de Guadalupe, cada llamada tarde en la noche, cada mensaje intercambiado con Carlos. Mantuve un registro meticuloso de nuestras finanzas, notando cada gasto inexplicable. Una noche, mientras Guadalupe dormía, encontré un recibo de un hotel caro escondido en su bolso. Sentí mi estómago dar vueltas, pero me obligué a tomar una foto y añadirla a mi creciente pila de evidencias. Con cada nuevo pedazo de información que recopilaba, sentía una mezcla de triunfo y disgusto. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien consumido por la amargura y el deseo de represalias. Pero entonces recordaba la mirada de Guadalupe en el restaurante, la facilidad con la que había mentido durante meses, y mi resolución se renovaba. En mis visitas regulares al doctor Ruiz, veía su sonrisa volverse cada vez más amplia a medida que nuestro caso se fortalecía. Estamos casi listos, señor Hernández, me dijo en nuestra última reunión. Unas pocas semanas más y tendremos un caso irrefutable. Guadalupe no sabrá que la golpeó. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre el camino que había elegido. No era noble, no era honorable, pero era el único camino que veía para obtener alguna forma de justicia. Aparqué el coche en el garaje y vi la luz de la sala encendida. Guadalupe probablemente estaba viendo la televisión, inconsciente del huracán que estaba a punto de golpearla. Por un momento, dudé. ¿Era esto realmente lo que quería? Pero entonces recordé todas las noches que pasé despierto, torturado por la imagen de ella en los brazos de otro hombre. Recordé el dolor lacerante de la traición, la humillación de haber sido engañado en mi propia casa. No había vuelta atrás ahora. El plan estaba en movimiento y lo vería hasta el final.
Guadalupe había hecho su elección y ahora tendría que lidiar con las consecuencias. Con esta resolución renovada, entré a la casa, listo para continuar mi actuación de esposo desprevenido por unas pocas semanas más. El reloj estaba corriendo, y pronto, muy pronto, mi venganza sería completa. Los días se arrastraban como si fueran años. Cada mañana, me despertaba con un nudo en el estómago, sabiendo que tendría que enfrentar a Guadalupe y fingir que todo estaba bien. El desayuno se convirtió en un ejercicio de actuación, con sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. ¿Cómo fue tu día ayer, querida?, preguntaba, sirviéndome café. Guadalupe dudaba por un segundo antes de responder. Ah, lo de siempre. Muchos informes que entregar, ya sabes cómo es. Asentía, fingiendo interés, mientras mi mente gritaba, mentirosa. Sé que almorzaste con Carlos ayer. Pero mantenía mi compostura, sonriendo y asintiendo como si nada estuviera mal. Era un juego peligroso que estábamos jugando, y yo estaba decidido a ganar. En el trabajo, me esforzaba por mantener la apariencia de normalidad. Mis colegas notaron que estaba más callado de lo normal, pero lo atribuyeron al estrés del trabajo. Si ellos supieran la verdad. Por la noche, después de que Guadalupe se iba a dormir, me quedaba despierto, revisando las pruebas que había recopilado. Mensajes de texto, registros de llamadas, recibos de hoteles, todo cuidadosamente catalogado y almacenado en un disco seguro en la nube. Una noche, mientras estaba en la oficina en casa, escuché pasos acercándose. Rápidamente, cerré todos los archivos comprometedores y abrí un informe de trabajo al azar. ¿Miguel? La voz de Guadalupe era suave, casi tímida. ¿No vienes a la cama? Me volví para mirarla, forzando una sonrisa. En un rato, amor. Solo necesito terminar esto. Ella asintió, dudando por un momento antes de darse la vuelta para irse. Por un breve instante, vi un destello de culpa en sus ojos. ¿Sospechaba que yo sabía? ¿O era solo el peso de su propio secreto? Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Cada día era una nueva batalla para mantener mi fachada de normalidad. Me preguntaba constantemente si estaba haciendo lo correcto, si esta venganza elaborada valdría la pena al final. Hubo momentos de debilidad, por supuesto. Momentos en los que casi abandoné todo el plan, momentos en los que casi confronté a Guadalupe de nuevo, suplicando por explicaciones, por arrepentimiento, por cualquier cosa que pudiera salvar nuestro matrimonio. Pero entonces recordaba los mensajes, las mentiras, la traición, y mi resolución se fortalecía. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de casa, vi a Guadalupe y Carlos juntos. No me vieron, absortos en su propia conversación. Vi la forma en que ella sonreía, la forma en que él tocaba su brazo casualmente. Era como si una cuchilla se retorciera en mi pecho. Esa noche, sentado solo en nuestra habitación, lloré por primera vez desde que descubrí la traición. Lloré por lo que habíamos perdido, por lo que podría haber sido, y por lo que estaba a punto de hacer. Pero cuando las lágrimas secaron, mi determinación estaba más fuerte que nunca. Llamé al doctor Ruiz. Estoy listo, le dije. Vamos a terminar con esto. Excelente, señor Hernández, respondió, su voz fría y profesional. Programaré una reunión para discutir los próximos pasos. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. El juego de espera estaba llegando a su fin. Pronto, muy pronto, Guadalupe enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Esa noche, acostado al lado de ella en la cama, observé su rostro mientras dormía. Parecía tan pacífica, tan inocente. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente sabiendo lo que había hecho? Cerré los ojos, tratando de dormir, pero el sueño no venía. En cambio, mi mente estaba llena de imágenes del futuro, del momento en que finalmente revelaría que sabía todo, del shock en su rostro cuando se diera cuenta de que había estado planeando esto durante meses. Parte de mí se preguntaba si todavía la amaba. Tal vez sí, de alguna forma distorsionada y dolorosa. Pero el amor había sido envenenado por la traición, transformado en algo irreconocible.
Cuando finalmente salió el sol, marcando el inicio de otro día en este juego interminable, me levanté con una nueva sensación de propósito. El fin estaba cerca. Todo lo que tenía que hacer era mantener la calma un poco más. «Buenos días, querido», murmuró Guadalupe, aún medio dormida. «Buenos días», respondí, forzando una sonrisa. «Voy a preparar el café». Mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, sentí el peso de las últimas semanas, de los secretos y las mentiras. Pero también sentí una extraña ligereza. El juego de espera estaba casi terminado. Pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz. Y estaría listo. Justo cuando todo estaba listo para mi embestida final, el destino decidió intervenir de una manera que nunca podría haber previsto. Era una noche de viernes, y estábamos teniendo una cena con amigos en nuestra casa, algo que hacía mucho tiempo no hacíamos. Había invitado a nuestros viejos amigos, Elena y Javier, en parte para mantener las apariencias de normalidad, en parte porque sabía que pronto nuestra vida social cambiaría drásticamente. Guadalupe parecía nerviosa durante todo el día, probablemente pensando que finalmente expondría su infidelidad frente a nuestros amigos. La noche comenzó de forma tensa, con conversaciones forzadas y risas que no llegaban a los ojos. Me esforzaba por mantener una fachada de normalidad, sirviendo bebidas y contando anécdotas sobre el trabajo como si nada estuviera mal. Y entonces, dijo Javier, levantando su copa de vino, ¿cómo va el trabajo, Guadalupe? ¿Sigues lidiando con ese jefe difícil? Vi a Guadalupe dudar por un momento antes de responder. Ah, ya sabes cómo es. Tiene sus altos y bajos. Sabía que estaba mintiendo. Su jefe difícil era en realidad Carlos, su amante. La ironía de la situación casi me hizo reír. Fue entonces cuando sucedió. El celular de Guadalupe, que estaba sobre la mesa, comenzó a sonar. Ella miró la pantalla y su expresión cambió drásticamente. Era una mezcla de sorpresa, miedo y decepción. «Con permiso», murmuró, levantándose abruptamente. «Necesito atender esto». Mientras ella salía de la sala, pude ver a Elena y Javier intercambiar miradas confusas. Yo, por otro lado, sentí una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Algo estaba mal, podía sentirlo. Guadalupe estuvo fuera por casi 20 minutos. Cuando regresó, su rostro estaba pálido y sus ojos rojos, como si hubiera llorado. «¿Está todo bien, querida?», pregunté, interpretando el papel de esposo preocupado. Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, sí. Solo, problemas en el trabajo». El resto de la noche pasó en un borrón. Guadalupe apenas habló, respondiendo solo cuando le preguntaban directamente. Nuestros amigos se fueron temprano, claramente sintiendo la tensión en el aire. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, me giré hacia Guadalupe. ¿Qué realmente pasó? Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Por un momento, pensé que finalmente confesaría todo. Pero luego negó con la cabeza. «Nada. Yo necesito ir a dormir». En los días que siguieron, noté un cambio drástico en Guadalupe. Parecía distraída, casi ausente. Sus salidas misteriosas cesaron por completo. Pasaba más tiempo en casa, muchas veces solo sentada, mirando al vacío. Mi curiosidad finalmente venció mi determinación de mantener el disfraz. Decidí investigar. Usando las habilidades que había perfeccionado en los últimos meses, accedí al historial de llamadas de Guadalupe. Lo que descubrí me dejó atónito. La llamada de esa noche había sido de Carlos. Pero no era una llamada de amor. Al contrario, era una llamada de despedida. Carlos había decidido terminar la relación abruptamente. Quedé aturdido con la revelación. Todo mi plan cuidadosamente elaborado, toda mi venganza meticulosamente planeada, y el destino se había encargado de todo en una sola llamada telefónica. En los días que siguieron, observé a Guadalupe luchar con su dolor en silencio. Parte de mí quería confrontarla, exponer todo lo que sabía. Pero otra parte, una parte que no sabía que aún existía, sentía una extraña compasión por ella.
Una noche, mientras estábamos sentados en silencio en la sala de estar, Guadalupe finalmente habló. Miguel, dijo, su voz casi un susurro, cometí un error terrible. La miré, viendo todo el dolor y arrepentimiento en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de que el karma había actuado antes de que pudiera hacerlo. La vida de Guadalupe estaba desmoronándose, no por mis planes, sino por sus propias elecciones. Lo sé, respondí simplemente. Sus ojos se agrandaron en shock y luego en comprensión. Tú lo sabías. Asentí lentamente. Lo sabía. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por el rostro de Guadalupe. Lo siento mucho, sollozó. Lo siento mucho por todo. Me quedé allí, observando a la mujer que una vez amé más que todo en el mundo desmoronarse delante de mis ojos. Y me di cuenta de que la venganza que había planeado durante tanto tiempo no me traería la satisfacción que esperaba. El karma había jugado su juego, y de una manera que nunca podría haber previsto, había logrado una venganza que yo nunca podría haber planeado. En los días que siguieron a la confesión de Guadalupe, observé cómo su vida se desmoronaba rápidamente. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta, horrible, pero imposible de apartar la vista. Una mañana de lunes, Guadalupe se arregló para ir a trabajar como siempre lo hacía. Pero había algo diferente en sus movimientos, una vacilación que nunca había visto antes. ¿Estás segura de que quieres ir hoy?, pregunté, fingiendo no saber el motivo de su ansiedad. Ella me miró, sus ojos llenos de miedo. Necesito enfrentar esto en algún momento, ¿no? Asentí silenciosamente, observándola salir por la puerta. Parte de mí quería detenerla, protegerla de lo que estaba por venir. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, quería que sintiera todo el dolor y la humillación que yo había sentido. Esa noche, Guadalupe volvió a casa más temprano de lo normal. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya podía adivinar. Ella se desplomó en el sofá, las lágrimas comenzando a caer de nuevo. Todo el mundo lo sabe, Miguel. Todo el mundo. Aparentemente, la noticia del asunto de Guadalupe con Carlos se había extendido por la oficina como fuego en paja seca. Colegas que antes eran amigables ahora la evitaban. Algunos lanzaban miradas de desaprobación, otros susurraban a sus espaldas. ¿Y Carlos?, pregunté, no pudiendo contener mi curiosidad. Guadalupe soltó una risa amarga. Carlos pidió transferencia a otro departamento. Ni siquiera me mira a la cara. En los días que siguieron, vi a Guadalupe perder no solo a su amante, sino también el respeto de sus colegas y la confianza de sus superiores. Proyectos importantes fueron reasignados a otros empleados. Las invitaciones a almuerzos y happy hours cesaron completamente. En casa, las cosas no estaban mejor. Nuestros amigos, aquellos que sabían de la situación, comenzaron a tomar partidos. Algunos, como Elena y Javier, cortaron relaciones con nosotros completamente. Otros llamaban para ofrecerme su apoyo en privado y condenar las acciones de Guadalupe. Una noche, recibí una llamada de Mariana, la hermana de Guadalupe. ¿Cómo está ella, Miguel?, preguntó Mariana, su voz llena de preocupación. No muy bien, respondí honestamente. Ha perdido mucho en los últimos días. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Y tú, Miguel? ¿Cómo estás lidiando con todo esto? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo estaba lidiando? Había pasado tanto tiempo planeando mi venganza que apenas había tenido tiempo de pensar en cómo me sentía ahora que todo se había desmoronado. No lo sé, admití. Es complicado. Mariana suspiró. Sé que mi hermana cometió un error terrible, Miguel. Pero, ella sigue siendo mi hermana. Y sé que, en el fondo, todavía te ama. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad de la sala de estar, reflexionando sobre las palabras de Mariana. Amor. ¿Todavía había amor entre Guadalupe y yo? ¿O todo había sido destruido por la traición y la mentira? Mientras contemplaba estas cuestiones, escuché un sollozo proveniente de nuestra habitación. Silenciosamente, subí las escaleras y me detuve en la puerta.
Guadalupe estaba sentada en la cama, sosteniendo una foto nuestra de años atrás, llorando desconsoladamente. En ese momento, sentí una mezcla confusa de emociones. Ira por la traición, tristeza por lo que habíamos perdido, y una punzada inesperada de compasión por la mujer rota frente a mí. Me di cuenta entonces de que el desmoronamiento no solo estaba ocurriendo con Guadalupe. Nuestra familia, nuestro matrimonio, toda la vida que habíamos construido juntos, todo se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Y yo, que había planeado tan meticulosamente ser el arquitecto de ese desmoronamiento, ahora me veía como una víctima más. La venganza que tanto deseaba no traía la satisfacción que esperaba. En cambio, dejaba un sabor amargo de pérdida y arrepentimiento. Mientras observaba a Guadalupe llorando, una pregunta resonaba en mi mente: ¿sería posible reconstruir algo de las ruinas de nuestro matrimonio? ¿O ya era demasiado tarde para nosotros dos? En los meses que siguieron al desmoronamiento de nuestra vida, me encontré en un estado de reflexión constante. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Venganza? ¿Redención? ¿O simplemente paz? Una mañana de domingo, mientras Guadalupe dormía, salí a caminar. El aire fresco de la mañana despejó mi mente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía pensar con claridad. Me senté en un banco del parque, observando a las familias felices a mi alrededor. Niños riendo, parejas de la mano, ancianos alimentando palomas. Toda esa normalidad me hizo darme cuenta de cuánto me había alejado de quien solía ser. ¿Miguel? Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Carlos. Mi primer instinto fue de ira, pero algo me impidió reaccionar. Tal vez era cansancio, o tal vez era curiosidad. ¿Puedo sentarme?, preguntó, vacilante. Asentí silenciosamente. Carlos se sentó, visiblemente incómodo. Yo, quería disculparme, comenzó. Lo que hicimos, lo que hice, fue imperdonable. Lo miré, viendo no al hombre que había destruido mi matrimonio, sino a alguien tan roto como yo. ¿Por qué terminaste con ella?, pregunté, sorprendiéndonos a ambos con la pregunta. Él suspiró profundamente. Porque me di cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba mal. Que estábamos hiriendo a personas inocentes. A ti. Nos quedamos en silencio por un largo momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sabes, comencé, pasé meses planeando mi venganza contra ustedes dos. Quería que sufrieran como yo sufrí. Carlos me miró, sorprendido. ¿Y ahora? Me encogí de hombros. ¿Ahora? Ahora me doy cuenta de que la venganza no trae satisfacción. Solo más dolor. Nos despedimos con un apretón de manos torpe, ambos sintiendo el peso de lo que había pasado, pero también un extraño sentido de cierre. Volví a casa con una nueva perspectiva. Guadalupe estaba en la cocina, preparando el desayuno. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz aún cargada de culpa y miedo. Dando un paseo, respondí. Y pensando. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el silencio pesado entre nosotros. Guadalupe, comencé, lo que pasó, me lastimó más de lo que puedo expresar. Ella bajó los ojos, las lágrimas comenzando a formarse. Pero, continué, me di cuenta de que no quiero vivir el resto de mi vida con ira y amargura. Ella me miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Quiero decir que estoy dispuesto a intentar perdonar. No olvidar, pero perdonar. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Guadalupe. No merezco tu perdón, Miguel. Tal vez no, coincidí. Pero yo merezco paz. Y para tener paz, necesito dejar ir esta ira. En los días y semanas que siguieron, comenzamos el largo y difícil proceso de reconstrucción. No de nuestro matrimonio, ese, nos dimos cuenta, estaba más allá de la reparación. Pero de nosotros mismos, como individuos. Iniciamos el proceso de divorcio, pero de una manera amistosa y respetuosa. No había más necesidad de venganza o castigo. Solo la necesidad de seguir adelante. Meses después, sentado en mi nuevo apartamento, reflexionando sobre todo lo que había pasado,
Me di cuenta de que había alcanzado una conclusión satisfactoria, aunque no de la manera que inicialmente planeé. La satisfacción no vino de la venganza o del castigo a Guadalupe. Vino de mi propio viaje de crecimiento y autodescubrimiento. Vino de mi capacidad de superar el dolor y la traición y de emerger como una persona más fuerte y sabia. Esa noche, tomé mi teléfono y mandé un mensaje a Guadalupe. Espero que estés bien. Quiero que sepas que te perdono. No por lo que hiciste, sino por mí. Porque merezco paz. La respuesta llegó casi de inmediato: gracias, Miguel. Espero que algún día pueda perdonarme también. Sonreí para mí mismo, sintiendo un enorme peso dejar mis hombros. El karma había jugado su juego, sí. Pero al final, fui yo quien eligió cómo terminaría la historia. Y esa, me di cuenta, era la verdadera victoria.